Buenas tardes. Pregunta médica empezando la semana. Eh, Bien controversial esta semana, porque hay que entender que los tiempos no son buenos, los tiempos no son buenos, y uno mira la situación, opina la situación, pero no es fácil porque la sobrevivencia se ha tornado muy complicada aquí. Entonces, es importante pues tener resistencia, tratar de la convivencia que sea pacífica y realmente uno se pone a pensar la participación de la comunicación, porque dentro de la participación de la comunicación está el debate de las ideas, confrontar las ideas, y vi una entrevista que se produjo anoche con el presidente de la República, de dos comunicadores que parece que no hay retroalimentación en la pregunta, porque si tú haces una pregunta, pues entiendo que independientemente que sea el presidente de la República, tú tienes el derecho a réplica si en un momento dado tú no estás de acuerdo, pero ellos parece como que tienen tendencia a ser ridículos, porque una entrevista con los problemas que hay no se puede dar en una línea tan normativa como sin dejar ningún tipo de conclusión, pues entonces, ¿para qué usted hace la pregunta? Para que entonces sea el televidente que diga que usted está suave, porque realmente entiendo, como enamorado de la comunicación, que una entrevista en los medios de comunicación es para tú aportar algo, a ver cómo tú dentro de la comunicación tú tomas las preguntas más importantes. Entonces tú serás el presidente, y es como un conversatorio respetando la autoridad del presidente, pero tú tienes que hacer un conversatorio de retroalimentación donde se haya o se produzca un escenario de réplica, porque la verdad es como que hacen tremendo ridículo, y entonces da la impresión como que mira, yo te voy a hacer una entrevista, tú contesta la pregunta si tú quieres, o lo que tú quieras, porque yo no te voy a dar ninguna réplica. Entonces deja de ser una entrevista tan importante en un medio, en dos comunicadores de experiencia, como José Monegro
Eddie Febles y José Monegro. Entonces, eso fue lo que te enseñaron en la comunicación. O sea, porque eso fue lo que te como... cuando el presidente se le pregunta sobre el Ministerio Independiente, Eddie Febles le hace una pregunta que qué tal la independencia, porque en el Palacio se ha creado una estructura de abogados para recuperar los bienes del Estado, que si no está sustituyendo al Ministerio Público. Entonces, no, eso no es así ya, y se queda así. Entonces, pierden ustedes los tiempos y hasta hacen perder el tiempo al presidente, porque usted no está aportando nada. Usted no está aportando nada. Si usted no confronta las ideas. Porque yo entiendo que si hay un ministerio público, tú no puedes montar una estructura de recuperación de los bienes incautados en el palacio. Porque esas son atribuciones tuyas. Entonces, si tú haces una pregunta, un ejercicio de una pregunta tan importante, oye, pero usted tiene que decir, pero eso es violatorio, que se vea. Ah, no. Como caña para el ingenio, como dice. Y otra pregunta importante que se le hizo al presidente, que usted entiende que va a dejar como legado. Entonces empieza a decir que va a ser una carretera en Enriquillo, que la circunvalación de Navarrete ya está terminando, y que próximamente va a inaugurar el túnel de la Bandera. Oye, pero es que si usted se sienta conmigo, pero eso tú no me está diciendo, pero usted no me está contestando eso. Con respeto al presidente, eso es lo que se hace. Una entrevista realmente importante. Nosotros somos admiradores de Jorge Ramos. Y las veces que Jorge Ramos llevó a Nicolás Maduro, eran fuertes las entrevistas. Dos tajalanes ahí. Y eso, así que me perdona el grupo Corripio, pero eso no es una entrevista. Eso es una entrevista. No hay que faltarle respeto al presidente, pero usted está interpretando el sentir de cientos de televidentes que están mirando el programa. Y usted le ha hecho dos preguntas puntuales. Y usted dice que por ejemplo, usted blindó la Constitución, pero hay muchos de los televidentes que entienden que ya eso estaba blindado, la Constitución, que ya la no reelección consecutiva y 2 años, y que eso no es un logro porque eso estaba ahí. Es como el debate, sin faltarle respeto, como que nos dejen algo. Así que allá en Puerto Plata le dirán par de tajalanes, porque usted no está entrevistando. Yo siento al presidente, presidente, vamos a hablar, sin faltarle respeto a Luis Abinader, pero usted no puede que con preguntas puntuales como la que le hizo Eddie Febles, que si entiende que hay un ministerio público cuando tú creas una estructura dentro del palacio
de recuperación de bienes del Estado en el Palacio, que eso es atribución tuya. Y tú me lo justificas y ya eso se quedó ahí. Entonces, ¿qué entrevista es eso? Entonces, le hacen perder el tiempo a uno y pierden los tiempos y cada día se desacreditan más, porque esa verdaderamente no es la comunicación. Verdaderamente no es la comunicación. En el día de hoy la gente pues está pensando, no significa que usted tenga que acorralar al presidente, pero sí que entienda, el mismo presidente, antes de ser presidente, fue entrevistado por Jorge Ramos, oye, y no la pasó bien, porque ese es el periodismo de hoy. No hay que ofender a nadie. No hay que ofender a nadie, pero si usted me está diseñando que usted me dice qué legado usted va a dejar y tú empiezas a decir que ya el monorriel de Santiago y que oye, usted se imagina el significado de esa pregunta. Es una pregunta dura. ¿Qué usted le va a dejar? Entonces, yo no creo ni al presidente. El presidente dice, pero no me la tire tan floja. Hasta el mismo presidente dice, no me la tire tan floja. Entonces, todos estos jalanes se ven mal porque uno como televidente tiene que admirar a un periodista. Ay, pero mira qué interesante. No hay que faltar respeto. Pero si yo conversando contigo, tú me planteas situaciones inexistentes, yo tengo el derecho de decir en la entrevista que estoy haciendo, pero ¿qué significación tiene eso? ¿Qué significa? Pero usted está todavía prometiendo a futuro y dice que va a formar parte de su legado. Oye, entonces no representan el sentir de la gente que nos sentamos frente al televisor a ver esa entrevista del grupo Corripio y la metamorfosis para involucionar que muchos comunicadores se presentan, porque Edith Febles era muy combativa al principio, entonces van involucionando como que se van acomodando, entonces ahí no hay realmente la trayectoria de que uno pueda seguir a la comunicación periodística que tan edificante para el pueblo dominicano. Entonces yo sigo tal periodista. Entonces, como una especie como de involución, porque si usted tiene una trayectoria, dice, mira, no me pongas entrevista porque yo al presidente yo no me atrevo. Y ya, pero un ridículo así. Tomamos el primer tiempo, suéltame. Hay un 1% de los embarazos que terminan en abruptos placentarios,
que es cuando la placenta se desprende antes del nacimiento. Primero lo que se tiene que producir el nacimiento del niño, entonces viene alumbramiento. Allá en Puerto Plata tienen una confusión hasta mi papá. Mi papá decía alumbró. Y ese no es el término correcto. Porque la salida de la placenta es el alumbramiento. Pero ellos preguntaban si alumbró que el niño nació. Ya alumbró. Entonces, el abrupto placentario, un 1%. Un 1% de 100 embarazos. ¿Qué entidad más difícil? Y siendo tan peligrosa esta entidad, a veces pasa inadvertida. Porque los mecanismos de sustentación o de sobrevivencia hace que esta placenta, que vinculadas a los factores predisponentes en medicina, hay factores predisponentes en medicina. Hay mujeres que están condicionadas a desprender la placenta prematuramente, que no es alumbramiento, como le dije, que por genética las estructuras placentarias son débiles y se desprenden. Lo hemos encontrado así, que no hay una causa patológica, que por qué se desprendió esa placenta, sino por factores genéticos. La placenta está fuertemente adherida al fondo del útero. Y es el órgano principal de nutrición que le da la madre al niño durante la etapa de gestación. Entonces, en obstetricia se presenta esta entidad, y esta entidad para los médicos guarda una connotación especial. Porque aquellos casos que no tienen ningún tipo de vinculación patológica, esa placenta se desprende. Y al desprenderse, como cuando uno se da una herida, que las plaquetas fluyen a la herida para que no haya hemorragia, asimismo internamente produce eso, y conjuntamente con el desprendimiento se producen contracciones uterinas. El abdomen se ve contentivo del útero, que ya es abdominal, a partir de las 12 semanas, a partir de los 13 meses, el útero, que era pélvico, se hace abdominal.
Entonces entran los mecanismos de resguardo a esa placenta, que puede ser completa, que se ha desprendido, o puede ser parcial, que se ha desprendido. Y que la parte clínica es sumamente importante. A veces somos esclavos de hacer una sonografía. Hay pacientes que la han guardado con un DPP, desprendimiento de placenta, abrupto placentario es lo mismo. La han guardado para hacerle una sonografía al otro día. Y esa paciente tiene un desprendimiento oculto, donde no hay evidencia de sangrado. Y ya todos los mecanismos de protección se acabaron. Entonces este paciente se mantiene con un abdomen duro, pero indoloro. Oigan eso. Yo creo que es la parte que más yo me enamoré de la obstetricia, porque ahí hay que tener inteligencia, porque te puede engañar. Te puede engañar. Porque al principio que empieza a desprenderse el útero, hay mecanismos donde la paciente siente unas contracciones, como para usted obstruir los vasos que se están desprendiendo, para que no haya una hemorragia. Pero hay un momento que ya se desprendió. Entonces ahí mismo cesan las contracciones uterinas. Entonces, queridos colegas, ahí juega un papel importante el ojo clínico del médico. ¿Qué está pasando en esa mujer? Y juega un papel importante lo que se llama el historial clínico de esa paciente. Han ocurrido desprendimiento prematuro en tu familia, hermana, mamá, que se le ha desprendido la placenta, porque ya el médico está estructurando elementos para hacer el diagnóstico. Pero al mismo tiempo está en lo que se llama primigesta añosa, después de 35 años. Está en esa etapa. Y otra importante, usted se dio un golpe directo en el abdomen, que es causa de desprendimiento, pero ocasionalmente uno lo ve. Recuerdo que una paciente tuvo un accidente de tránsito, se le desprendió la placenta, pero eso es, todos los desprendimientos que yo vi no tienen que, no se vincularon con accidente de tránsito, pero sí puede suceder eso, o una agresión directa al útero, una patada, una caída que vaya directamente al abdomen. Todos esos factores tú empiezas a conjeturarlo y a estudiarlo antes de hacer el diagnóstico, y en función de esa analogía que tú hagas
esas inferencias que tú hagas, podría estar salvando a un niño que puede ser prematuro y que el desprendimiento representa el 20% de mortalidad materna y fetal. O sea, un 20% de los desprendimientos terminan en muerte perinatal y neonatal. Oye, en minutos tú tienes que pensar en esos elementos que coadyuven a hacer un diagnóstico rápido, porque es que no hay no hay salida si no está sujeta a un discernimiento rápido de lo que está pasando. Te llegó la paciente. Y podía ser en estado grave, o podía ser el principio de un desprendimiento prematuro de placenta, que tú podrías, con una gran imaginación y con un amor a la obstetricia, corregir la situación, ponerle torniquete a la hemorragia. Pero tú tienes que saber lo que tú tienes que saber qué es lo que hay ahí. Y en consecuencia, rápidamente, eso no es, hoy yo dije que sonografía, a veces somos esclavos de la tecnología. Y los médicos de antes no tenían esas herramientas paramédicas para hacer diagnósticos. Se iban de la clínica, y podían decir: aquí hay peligro. Porque es como algo que se está desprendiendo en el que se llama el DPP parcial, que se está desprendiendo y que es una intervención rápida. Busquen un médico que haga una intervención rápida para no permitir que ese niño se asfixie, porque la sustentación alimentaria de ese niño va a depender de la intervención. Por eso a mí me da pena lo que está pasando, de que a la especialidad donde más médicos malos entran es a obstetricia. Eso da pena, la nota mala que hay ahí, me lo están diciendo. Deben ser tigres inteligentes que deben entrar ahí. Voy a un comercial, me suelta y para seleccionar la canción. Suéltame. Este anuncio de Radio Puerto Plata no lo incorporamos a la programación, pero de vez en cuando lo recordamos. Homenaje permanente a Radio Puerto Plata. O sea, le hicimos un homenaje el 12 de junio y de vez en cuando recordamos. Probablemente en agosto nos recordemos de ese trabajo y lo ponemos otra vez. El maestro Calderón se acuerda. Entonces, dando continuidad, oye, me escribieron: doctor, estamos de acuerdo. Es que el periodismo es así. Para usted hacer dos ridículos, no es el presidente, es usted. Es usted como comunicador que hace el ridículo.
no hay que faltarle respeto al presidente, no hay que faltarle respeto. Pero usted debe respetar a personas pensantes en función, porque ¿cuál es la función del presidente? Defenderse. ¿Y cuál es la función de usted como medio, como representante? Proyectar una imagen de que usted es pensante, de que usted no está adherido a parámetros conceptuales y estándares de un medio de comunicación, porque eso es lo que uno cree. No lo contesta, porque parece que son obreros de esa comunicación. Eso es lo que uno piensa en la casa. Ya, para el amigo que me dice eso, que me dijo, doctor, totalmente de acuerdo. Para hacer un ridículo así, mejor no hacer entrevista. No hay que faltarle respeto. No hay que faltarle, porque Jorge Ramos a veces le faltaba el respeto. Llegaban un momento, no, pero era también con el presidente Maduro, no, con el presidente Luis Abinader no va a pasar así. Pero Maduro, cuando Jorge Ramos le hacía una pregunta difícil, quería hasta romper la cámara. Entonces, Abinader no va a llegar a eso, pero no haciendo esa ridiculez de entrevista, por Dios. Entonces, para eso no hago entrevista a eso. Bueno, entonces, de este diagnóstico, que voy a tener que hablar casi todos los días sobre este diagnóstico enigmático, que hay que tener. Las peores notas van para ginecotetricia. Ahí hay gente que hay que sacarlo por las orejas. Y son especialidades que hay que tener inteligencia para hacerla. Entonces vayas a estudiar otra cosa. Porque yo estoy diciendo de diagnósticos que hay que tener inteligencia. Entonces, si usted a los aspirantes a defender la salud materno-fetal no son potenciales, entonces a la paciente le va a ir mal en el del DPP y en el abrupto. ¿Qué pasa? ¿Qué tan enigmático, entiéndase enigmático, difícil de descifrar el DPP, que hace camuflaje, se entremezcla entre el líquido amniótico y la placenta y está haciendo su trabajo? Y el gestor, el médico, el obstetra, como no ve sangrado, no prende la alarma. Y sucede que ahí se está provocando una situación difícil. Una situación difícil. Que yo quisiera que yo me encontrara un DPP de forma parcial, porque ahí yo le salvo la vida a la madre y al niño. Porque si porque si es un DPP, cuando yo digo DPP, desprendimiento prematuro de placenta, si es total, ya el niño está muerto dentro.
yo quisiera encontrar el DPP en su parte inicial, que yo pueda hacer algo. Y un día, de tantas veces como yo pienso en ese procedimiento, en ese diagnóstico, yo voy pensando. Yo encuentro un médico con una especuloscopía de un sangrado pequeño que se estaba dando a nivel vaginal. O sea, un DPP en su fase inicial que puede convertirse en un desprendimiento total y que te está dando chance. Y para la suerte del paciente, yo llego ahí y lo veo con una luz y con una gasita. ¿Y qué tú estás haciendo? Dice, un sangradito que me está viniendo aquí y yo lo estoy cauterizando porque tiene una cervicitis. Digo yo, pero una cervicitis no se da con el paciente en contracciones. Con el paciente en contracciones. O sea, porque un paciente entra en trabajo de parto, no tiene que estar con pequeñas cantidades de sangre. Le digo yo, le pongo la mano en el abdomen al paciente, el útero se me contrae, se me pone duro y luego se relaja. Digo, a mí no me va a engañar tú a mí, de que yo te voy a mandar a hacer sonografía. Esa paciente está pasando por un desprendimiento prematuro parcial. ¿Qué significa un desprendimiento parcial? Que 10% de la sustentación alimentaria, que era placenta, se está desprendiendo. Oye, qué suerte tuvo esa paciente. Y entonces, doctor, no me hagan nota, que yo le voy a poner diagnóstico y opérenla por mí. Por eso era que Caridad, Rocío Caridad me quería, que perdió como vicedecana, debió ganar esa mujer. Fue directora de escuela de medicina. Al doctor no me lo quiten de emergencia, me decía. Entonces, ella era jefa de enseñanza. Digo, mira, no me la haga nota ni nada y dígale que yo mismo, a un equipo allá, búscame al médico que haga la intervención rápida, porque ese niño, dependiendo de la urgencia de la intervención rápida, ese niño se va a salvar. Y efectivamente, cuando yo lo mandaba no averiguaban mucho allá. Oh, búscanlo. Desprendimiento prematuro de placenta parcial con feto vivo. Una orden eso. Después ustedes hacen la prequirúrgica. La prequirúrgica es la sentencia escrita del médico. Eso lo podíamos hacer después, pero hay que salvar al niño. Entonces, doctor, dícteme la prequirúrgica, que es la sentencia que toma el juez, que la estructura antes de leerla. Pero entonces yo me fui al diagnóstico, es un DPP parcial. Porque si tú la mandas a hacer una sonografía, en el camino se le acaba de desprender la placenta, que es el órgano de sustentación de la vida de
de ese niño que está intrauterinamente. Y efectivamente, rápidamente, nosotros tenemos unos parámetros de vitalidad que le decimos el ADGAR. Cuando un niño nace con todas las características, grito fuerte, buen tono, ese niño nosotros le damos hasta 10 sobre 10, 9 sobre 10. A este le dimos 7, 8, porque estaba ya, porque le están quitando un 10% de la sustentación de alimentación, que era eso, que es su placenta. Entonces se hizo esa intervención. Y al mismo tiempo, usted paró la situación. Usted paró la fisiopatología del DPP, que empieza a infiltrar el útero, que como afecta la parte hemática, altera las plaquetas, y que es la patología que más produce coagulopatía de consumo. Porque es que el cuerpo empieza a defenderse. Ven acá, pero tú me has desprendido la placenta en mi lecho vascular. Entonces esas informaciones se reciben con alteraciones de las plaquetas, alteraciones inmediatamente de la coagulación. Entonces, cuando tú haces esa intervención rápida, tú paras la situación. ¿Y por qué tú la paras? Porque uno de los elementos causales más comunes es la preeclampsia, aumento de la presión arterial. Que yo lo defino como si tú cogieras una matica y la pusieras en un rincón que no le da el sol ni le echa agua, entonces seca. Eso hace la presión arterial con la placenta. Te la seca y la estructura de sustentación te la debilita y te la desprende. Entonces, como el remedio de la teoría de los trastornos hipertensivos del embarazo, una de las panaceas que yo quiero que se graben bien es la interrupción del embarazo. Parar el proceso. Ahí va a mejorar la presión, nada más con eso. Pero al mismo tiempo, tú no te vas a encontrar con una situación de emergencia. Porque si te encuentras con una situación de emergencia, es muy probable que anoche hubo una paciente grave y todas las pintas de sangre se fueron ahí. Entonces ya esa paciente va con problemas porque tú no le hiciste el diagnóstico, pero tampoco están las condiciones. Se murió el niño. Entonces ella grave. Son las dos situaciones que se presentan, una se une con la otra, que si tú no tomaste una buena decisión, es una mortalidad fetal en un 20%, pero hay un 20% de estos pacientes que se pueden complicar a una mortalidad materna, con el llamado útero de Cuvelier, que la sangre no coagula,
hay que sacar el útero. Toda una catástrofe. Por consiguiente, cuando tú tomas una decisión a tiempo, pero es que yo te digo que debe, doña Mary, no, oiga, ponga eso, que los residentes de obstetricia sean los que tengan la nota más alta, no los estúpidos. Analice eso para que usted vea. No puede ser eso, porque tiene que ser inteligente, porque dependiendo de sus habilidades y de sus conocimientos, con una vida, 2 vidas, materno-fetal, y a veces la diferencia es el discernimiento y la capacidad que tenga el médico. No importa que sea residente, cualquiera puede aportar. Suéltame. Pues son decisiones muy... Pero que yo te digo que con Mary Hernández ahí, que pasó a la residencia, porque uno tiene que vivir de esperanza. Mary Hernández es una doctora bien formada para residencia médica. Entonces, que haga una normativa que en siendo de ginecología y obstetricia sean las mejores notas para ser especialista ahí. Porque no podemos continuar con una mortalidad materna más de 100 por 100.000 nacidos vivos. Las madres no pueden morir en esas condiciones, en las condiciones del derecho de parir. Y es precisamente que todas las entidades en obstetricia son clínicas. En el show hipovolémico, que lo hacen, el DPP lo hace, el paciente repentinamente se te puede chocar sin darte ningún tipo de alteración. En una dehiscencia de útero, el paciente siente un dolor súbito y es que el útero se le ha roto, ya se le quitan las contracciones y el paciente tiene el abdomen lleno de sangre y nadie darse cuenta porque se le quitó las contracciones. Y están esperando una sonografía al otro día. Es grave. Pero la responsabilidad materno-fetal, a propósito que Febre le hizo que legado y el presidente mencionó la salud. Oye, mencionó la salud. Entonces, así sí es bueno, Feble, hace entrevistas, mencionó la salud, entre el legado que él le va a dejar como presidente al país. Por consiguiente, para concluir, el DPP es una entidad que hay que tenerla presente porque hace camuflaje y ese camuflaje significa, si usted no lo descubre, una muerte materna o fetal. Puede salvarse la paciente. Entonces, por Dios, una vez usted haga el diagnóstico de un desprendimiento prematuro del placenta, usted tiene que abocarse a una interrupción del embarazo rápida, porque es que los factores de coagulación y el deterioro del paciente es directamente proporcional a la medida que usted toma. Si usted se tardó
dándole manejo conservador. O sea, usted tiene una bomba de tiempo ahí. Usted tiene una bomba de tiempo. Así que nos encontramos mañana en otra emisión de Pregunta Médica. Suéltame.